¿Estaba grabando? Sí. Bien, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias doy al Señor de poder estar aquí con ustedes. Hacía ya hace tiempo que no había podido estar acá. Y qué hermoso es poder compartir la palabra del Señor con ustedes, hermanos. Vamos a abrir nuestras confesiones de fe, si la andan trayendo. Vamos a irnos al punto 7 del capítulo 1. Al punto 7. El punto 7 habla entonces sobre la claridad de las Escrituras, o como también se conoce como la perspicuidad de las Escrituras. Si alguno puede leerlo, hermanos, por favor. A ver, se lo agradezco. Amén. El punto 7. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para la salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Amén. Amén. Este pasaje, hermanos, habla entonces de la claridad de las Escrituras, ¿no es cierto? Ese es el punto central de lo cual trata este pasaje, ¿ya? También conocido, como les decía, como la perspicuidad, que en rigor el concepto de perspicuidad tiene que hablar, o sea, habla en relación a la claridad de la santa palabra de Dios, de las Escrituras. Entonces, hermanos, ya se ha hecho una introducción, ¿no es cierto?, de lo que ha sido este primer, llamémoslo así, capítulo de la confesión de fe, que habla, ¿no es cierto?, el punto, partiendo desde las Sagradas Escrituras como única regla de fe, que es suficiente para nosotros, ¿no es cierto?, entendiendo que también la palabra de Dios es inerrante, que no falla, pero también es importante señalar que la palabra de Dios es clara, ¿ya? Sabemos que existen pasajes de la palabra de Dios que son muchas veces difíciles de entender, pero en sí la palabra tiene la claridad suficiente para que nosotros podamos llegar a la fe por medio de ella. Antes de esto, hermanos, vamos a orar, sí, para que Dios nos dé claridad para entender su palabra a través de estos pasajes de la confesión. Señor, tú eres soberano, Dios mío. Y en esta hora queremos rendirnos a ti, Señor, sabiendo de que tú eres sabio, Señor. Nosotros somos faltos de entendimiento. Háblanos a través de tu palabra y dirige, Señor, mis palabras para poder hablar, Señor, la verdad en conformidad a tus escrituras, Señor, a tu testimonio. Señor, ilumina nuestras mentes, Señor, que muchas veces están entenebrecidas. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra siempre y a anhelarla. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este párrafo 7 habla de esto, ¿no es cierto? Mi versión a lo mejor puede diferenciarse en unas par de palabras en relación a lo que dice la versión de ustedes de la confesión. Dice, no todas las cosas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, aquellas cosas que es necesario saber, creer y obedecer para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente. Qué interesante es este punto, hermanos. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de la Iglesia, en algunos pasajes de la historia de la Iglesia, principalmente en la época pre-reforma,
donde el catolicismo romano tenía, llamémoslo así, la plena potestad sobre los creyentes, principalmente en Europa, se había impuesto la idea de que la palabra de Dios era de entendimiento solo de aquellos que tenían la capacidad de poder interpretarla. En este caso eran, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica Romana, a través del papado, ¿no es cierto?, y el sacerdocio en aquel entonces. Entonces cualquier persona común y corriente, así como que hubiésemos sido nosotros, no tenía la autoridad, según la Iglesia Católica Romana, ni la potestad para poder interpretar la palabra de Dios. Entonces, a eso le podemos añadir que la palabra de Dios también no estaba traducida a un lenguaje ordinario o un lenguaje común, ¿no es cierto?, como en ese tiempo podría haber sido el latín, o tal vez para otros países como Alemania, en el alemán o en el inglés, que era lo que las personas no podían tener o adquirir estos textos porque no existían hasta ese minuto. Entonces, la llegada de la Reforma, a través de Martín Lutero y posteriormente a través de los reformadores, cambió la perspectiva por la cual las personas empezaron a entender lo que la palabra de Dios señalaba de sí misma y de la claridad que ésta tenía de sí misma. Vamos a la Biblia, mis hermanos, a 2 de Pedro 3:16, que es la cita que también, ¿no es cierto?, señala aquí la confesión. 2 de Pedro capítulo 3, verso 16. Que dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, basándose en pasajes incluso como estos, se llegaron a generar una doctrina, una enseñanza, en la cual dejaba a llamémoslo así, a los hermanos, a la iglesia, anulada su capacidad de poder entender las escrituras por sí mismos. Ahora, usted, hermano mío, que ha leído pasajes de la Biblia, ¿cree usted que ha podido entenderla sin la necesidad de que alguien le diga lo que dice realmente el texto? Quizás en muchos pasajes usted me podría decir, sí, lo he entendido, el mensaje de la palabra es claro, ¿no es cierto? No necesita una doble interpretación, ni necesita que me sea explicada en mayor profundidad para entenderlo, eso es cierto. Ahora, también es cierto que hay pasajes que puedo decir, me queda claro, pero sí necesito que me lo expliquen. Y a la luz de las Escrituras, en este caso, los pastores y hombres de Dios que necesitan dedicarse al estudio de la palabra, ellos nos ayudan a nosotros poder comprender de mejor manera el texto. Y eso es debido a la claridad que ofrece el hecho cuando un hombre de Dios que está expuesto a la palabra de Dios le ofrece el conocer todo el testimonio de la palabra de Dios. Es decir, un pastor, un hermano que está dedicado al estudio de la palabra, tiene un conocimiento más pleno, más completo, ¿no es cierto?, del testimonio de la Escritura, y nos ayuda en aclarar aún más aquellos pasajes que para nosotros pueden ser mucho más difíciles. Pero no así, no quiere decir de que la palabra no sea entendida por todos. Claramente podemos nosotros entender lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmo capítulo 19, que lo cantamos de hecho. La ley, capítulo 19, verso 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mira, hermano, lo interesante de este pasaje, que dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si el testimonio de la Escritura, lo que nos dice la palabra de Dios, no fuese lo suficientemente claro, sería imposible que pudiese tener la capacidad de convertir nuestra alma. Es decir, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, es el Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra, que nos ilumina para poder entenderla.
y para que podamos ver a Cristo a través de su palabra. No es que tengamos una capacidad intelectual superior a otras personas para poder entender su palabra, porque no va por intelectualidad. No es el intelecto el que genera el entendimiento en nuestra alma. Es el Espíritu Santo de Dios que genera eso. Pero cuando nosotros leemos, ¿no es cierto?, y podemos comprenderlo. Ahora, como les dije antes, es necesario muchas veces que nos expliquen. Tenemos el testimonio, ¿no es cierto?, del etíope, ¿no es cierto?, que es muy conocido también por nosotros, cuando se encontró, ¿no es cierto?, con Felipe. Lo increíble de ese pasaje es que el etíope no entendía. Y entendemos que no entendía porque no se le había sido revelada la palabra de Dios, y eso es importante entenderlo. Para el que no conoce la Escritura y que ve con los ojos, llamémoslos ojos humanos, muchas veces la palabra de Dios no va a ser clara en su entendimiento. No lo va a ser. Pero cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, una vez que ya Dios ha cambiado nuestras vidas, nos ha iluminado, el entendimiento de las Escrituras es mucho más sencillo. E insisto en esto, no por nuestra propia capacidad. La Biblia entonces es clara en lo que necesitamos saber esencialmente. Eso es lo que dice este párrafo de la confesión. Ellas son autoritativas en todos sus aspectos, pero no podríamos decir que son una autoridad para nosotros si estas no fuesen claras. Por ese concepto es que nosotros podemos decir con toda autoridad que la palabra de Dios en sí es clara, ¿ya? Está escrita en un español para nosotros, por ejemplo, que en Chile, por lo menos en esta parte del mundo, se lee la Biblia Reina Valera de 1960, que es la traducción más común en nuestro entorno, pero en otros lugares de Latinoamérica se lee la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, ¿no es cierto?, que es una traducción con un lenguaje aún más sencillo, ¿ya? Y que también a veces esa sencillez del lenguaje en algunos aspectos ayuda a entender algunos textos de mejor manera, ¿ya? Pero eso es un tema ya de traducción. Los romanos decían que la Biblia no eran claras, como les acababa de comentar, y ellos necesitaban interpretarlas bajo, ¿no es cierto?, la autoridad en este caso, del Papa. Y por eso que nosotros decimos que la Biblia sí es clara, porque a través de su conocimiento, como les repito, nos lleva a la salvación. Porque si no fuera clara en ese tema, hermanos, sería muy complejo poder nosotros llevar el mensaje de salvación a los que se pierden. Es decir, no tendríamos ni siquiera la claridad nosotros para entenderla. Con menor razón tal vez lo tendríamos para poder explicarle a otro el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. Entonces, sí tiene la claridad suficiente para poder que los hombres y las mujeres podamos entenderlo. Sí tiene la claridad. Entonces, cada creyente no debe tener temor al enfrentarse a la palabra de Dios, sabiendo de que esta, ¿no es cierto?, es infalible, no falla, es pura en su contenido, pero que también es lo suficientemente clara para que nosotros vayamos comprendiendo. Ahora también, unos autores o escritores, comentaristas, señalan de que la claridad de las Escrituras para nosotros se va aumentando en la medida que vamos aprendiendo más de la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? Si yo leo la Biblia por una vez, es decir, me doy el tiempo y la leo de Génesis, Apocalipsis, o la leo en un orden cronológico, como yo quiera, ¿no es cierto? Porque también existen métodos de lectura cronológica que me la ordena según el orden de los sucesos. Pero en definitiva, yo me propongo leer la Biblia y la leo completa de principio a fin, pero al volver a leerla de nuevo, ya el entendimiento que yo tenía de algunos pasajes que para mí antes eran difíciles de entender, una vez ya entendiendo gran parte del contexto de la Biblia, me van a ser más sencillos en una segunda ocasión. Y en una tercera ocasión me van a seguir siendo quizás un poco más sencillos. No quiere decir que ya esto significa que es la manera de hacer más fácil, ¿no es cierto?, la lectura, porque obviamente entendemos que la palabra es necesario estudiarla, pero al conocer más de la palabra de Dios, para nosotros se nos hace más sencillo su estudio y su comprensión, ¿no es cierto? Entonces, es la exposición al texto bíblico que nos ayuda también a poder entenderlo de mejor manera. Y eso puede pasar en cualquier orden de cosas. Si nosotros queremos conocer otro idioma y aprender otro idioma, en un principio
el enfrentarme a palabras en otro idioma va a ser algo difícil, ¿no es cierto? Voy a lo mejor entender palabras por separado, no las voy a comprender, pero si yo me adentro en el estudio de ese idioma, lo más probable es que a lo largo de meses o de un par de años, yo ya pueda dominar, ¿no es cierto?, ese otro idioma. Entonces la palabra de Dios, aún así, por su propio testimonio, nos señalan que es clara en su capacidad de poder comprenderla de parte de nosotros. Por eso entonces que leíamos estos pasajes. Entonces, han habido a lo largo de la historia, hermanos, una serie de doctrinas y de falsas enseñanzas que se han introducido a través de la iglesia para poder llevar a las personas al error, ¿no es cierto? Y muchas veces en estas falsas enseñanzas se le han hecho entender a las personas de que la Biblia es un libro oscuro de entender, ¿ya? En el primer siglo, el marcionismo, si ustedes han escuchado hablar de eso, hablaba de que existían muchas maneras de interpretar, ¿no es cierto?, las escrituras. Y eso obviamente que llevó a que la gente no simplemente creyera lo que dice el texto, sino que le buscaba como algo más a lo que estaba leyendo, ¿no es cierto? Y eso obviamente fue considerado una herejía. Porque el texto dice lo que dice y no necesariamente tiene que tener una interpretación mayor. El misticismo, hermanos, que aún existe hoy en día, se enfoca en eso muchas veces. En encontrar como la interpretación espiritual del texto, como si el texto en sí mismo no fuese espiritual. Claro que el texto es espiritual, porque nos lleva, ¿no es cierto?, a conocer a Dios. Y eso le da la profundidad. No lo que yo quizás quiero tratar de interpretar de él como si hubiese un mensaje oculto detrás del texto que acabo de leer. Han existido una serie, ¿no es cierto?, de maneras de poder colocar la palabra de Dios, en la cual muchos de estas falsas doctrinas tratan de enseñar que la Biblia es un libro que tiene un código, ¿no es cierto?, para poder ser descubierta realmente. Y simplemente el texto nos enseña lo que dice como tal. Ustedes se pueden encontrar con personas de este tipo, que dicen, no, yo descubrí el código secreto de la Biblia, ¿no es cierto?, y logro entender cosas que nadie entiende. Pero si usted le pregunta un pasaje tan simple, ¿no es cierto?, como cualquiera de los que hemos leído, y no son capaces de entender lo que dice, y que son palabras simples, ¿no es cierto? Cuando nosotros leemos estos pasajes como el de los Salmos, cuando dice que los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, es una verdad que no cambia, que permanece ahí, ¿no es cierto? Y que es esa palabra en la que debe alentar nuestros corazones y en la que nos deben poner en la perspectiva correcta. El texto bíblico, lo que el Señor nos ha enseñado, es lo suficiente para nosotros para poder conocer a nuestro Dios. Es lo que necesitamos. No existe una llave secreta o oculta para conocer a nuestro Dios. Amén. Ahora, miren, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2 de Timoteo, capítulo 3. Si alguien lo puede leer, hermanos, por favor, capítulo 3, del 14 al 16. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén, ¿cierto? Entonces, miren, este pasaje es tan claro. El mensaje de este pasaje es tan claro que no necesita otra interpretación, ¿no es cierto? Para nuestros oídos es tan fácil de entenderlo que probablemente quizás alguno de nosotros tendría que ser de alguna manera falto de entendimiento en nuestra capacidad cognitiva para no entender lo que dice este texto. Y eso es el mensaje que le estaba dando, ¿no es cierto?, a Timoteo, diciéndole que persista en lo que había aprendido desde la niñez. Entonces, no era difícil para Timoteo comprender lo que le estaba diciendo Pablo. No es necesario tener otra interpretación para comprender lo que dice las Escrituras. Son claras, son absolutamente claras para conocer al Señor. Y ahí le dice en el 16,
toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Es útil para Él, ¿no es cierto? En otras palabras, nuestra vida necesita todo el tiempo ser enseñada, ser corregida, ser redarguida, porque sabemos que lidiamos con nuestro pecado. Y el lidiar con el pecado significa que tomamos decisiones pecaminosas y nuestras acciones son pecaminosas y necesitan ser corregidas todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la Escritura es útil para esto. Y es claro el mensaje, no necesita otra interpretación. Es eso lo que debemos entender. Entonces, este pasaje, este capítulo, este punto de la confesión, nos lleva a que nosotros tengamos en la mente esto, que existe la claridad absoluta de estas cosas. Y por eso que dice este punto, dice, no todas las cosas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas. No, claro que no, ¿cierto? Hay pasajes o existen algunos párrafos en la Escritura que muchas veces necesitan tener un mayor conocimiento. Pero ese conocimiento no es porque sea oscura la Biblia en sí misma, sino que necesita de nosotros tener una mayor madurez para poder entenderlo. Es decir, si yo me quiero enfrentar a comprender pasajes, por ejemplo en Daniel, o si yo quiero estudiar la escatología, ¿no es cierto? Los mensajes apocalípticos del Apocalipsis como tal, y recién estoy aprendiendo de los evangelios, me es difícil comprender pasajes que son más difíciles en su complejidad, ¿no es cierto?, en cuanto al mensaje que tienen. Por ende, primero, antes de adentrarme a este tipo de pasajes, voy a necesitar haber tenido un conocimiento mayor de las Escrituras para poder entenderlo de mejor manera. Por eso que a lo largo del tiempo, cuando vamos creciendo en la fe y vamos conociendo más la palabra de Dios, los pasajes en la Escritura se nos hacen más fáciles de entender. Eso es el mensaje claro, ¿no es cierto?, de lo que nos está enseñando este punto de la confesión. Entonces, el Evangelio es totalmente claro en la Biblia, tanto así que un niño puede entenderlo, hermanos. Sus hijos, los niños pequeños que están acá, en su edad, en algún minuto van a leer un pasaje, o si ya lo leen, van a tener la capacidad de comprender lo que dicen las Escrituras, ¿no es cierto? Porque muchos de sus pasajes son tan claros que un niño puede entenderlos. Y si un niño puede entenderlo, obviamente que pasajes que tienen una mayor complejidad va a poder entenderlo un adulto con total claridad. Entonces, la claridad de las Escrituras, o el concepto llamado perspicuidad de las Escrituras, ha sido un tema de debate en la historia de la Iglesia por los padres de la Iglesia, que para producto de esto, muchos han entendido y han comprendido de que se requería de, a lo mejor, un conocimiento más profundo, un entendimiento más académico, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, pero se entendió y se comprendió que incluso personas con poco entendimiento podían entender las Escrituras. No se necesitaba ser un académico para entender la palabra de Dios, ¿no es cierto?, sino que simplemente con la gracia que Dios nos da, una persona poco letrada podía entender la Biblia y podía entender la palabra de Dios. Entonces, cuando Lutero tradujo la Biblia, en aquel entonces, ¿no es cierto?, fue algo que cambió el mundo en aquel entonces en Europa. Y luego otros hombres como William Tyndale, que también tradujeron la Biblia al inglés, también generaron un cambio radical en los lugares donde ellos vivían. Porque la gente, al poder tener la palabra de Dios en su idioma, empezó a comprender cosas que nunca antes había entendido. Entiendamos, hermanos, el contexto. Y imagínense cuando se hacían esas misas, muchas de ellas eran en latín. La gente iba, simplemente escuchaba a esa persona que estaba hablando en otro idioma y no entendía nada. Y simplemente se quedaban con la homilia, ¿no es cierto?, que es como la explicación de lo que en ese minuto la persona que estaba delante les decía de lo que estaba diciendo el texto. Pero no podían corroborar. Yo no podía decirle, oye, usted se equivocó porque el texto no dice eso. No tenían cómo hacerlo, ¿no es cierto? Pero hoy en día sí. Hoy en día nosotros tenemos la capacidad de decir, no, el hermano creo que error, no era lo que debía decir, pero voy a conversarlo con él. Porque tenemos la palabra de Dios. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Debemos dar gloria a Dios porque tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Y eso es una bendición para la iglesia. Entonces, para los laicos sigue siendo un libro oscuro. Eso es claro, ¿no es cierto? En el concilio de Toulouse en 1222-29, ellos llegaron a decir que era un libro oscuro como tal.
que no era fácil de entender o que era inentendible. Y Lutero, ¿no es cierto?, atacó a los romanos por esto. Entonces, si la Biblia es un libro puro, entonces se contradice con ella misma cuando dice que es lámpara y lumbrera, ¿no es cierto?, para aquel que quiere conocer a Dios. Y la Biblia es una lumbrera, es una lámpara, porque ilumina nuestras vidas para ver a Cristo, para ver a Dios mismo. El Concilio de Trento, más adelante, también abordó este tema y aprobó solo la interpretación de la Iglesia Madre, que es lo que yo le comentaba. No decimos que todos se pueden entender simplemente, pero lo esencial. Entonces, hermanos, ya teniendo claridad de esto, lo que acabo de señalarles, debemos entender entonces que hay libros, como les dije en un principio, que sí son de difícil entendimiento para nosotros, eso es claro. Y nuestro pecado muchas veces, llamémoslo así, nuestros sentidos espirituales que muchas veces no están madurados, nos hacen no comprender muchos pasajes de las Escrituras y por eso que en algunos casos personas con un deseo de poder entender las Escrituras a su manera generaron incluso doctrinas y enseñanzas que hoy en día son sectas que han atraído a cientos de millones de personas, ¿no es cierto? El mormonismo como tal, el adventismo del séptimo día como tal, que no es una iglesia como tal. Hay muchas doctrinas que ellos enseñan que no están en las Escrituras, ¿no es cierto? Que son heréticas, hermanos, heréticas. Y por eso es que nosotros no podemos llamarle hermanos ni iglesias evangélicas o cristianas como tal, porque sus doctrinas se alejan de lo que enseña la palabra de Dios. Y eso es triste, hermanos, es triste porque muchas de esas personas son enseñadas por estas, entre comillas, son enseñanzas que tienen parte de la verdad, pero están empapadas de muchas mentiras. Entonces, obviamente que una doctrina que está errada es una doctrina que no me va a llevar al conocimiento de la verdad, me pueden llevar a la perdición. Y lo hacen, hermanos, lamentablemente. Y así también como esas, hay un montón de otras sectas que nacieron producto de una interpretación errónea o con una intencionalidad errónea de aquellos que fueron los precursores de estas sectas. Entonces, ¿qué sucedía en el tiempo post-reforma? Cuando se levantaban hombres, por ejemplo, con una doctrina errada, se juntaban los hermanos de las distintas iglesias y analizaban la doctrina que estaba enseñando ese hombre. Y en muchos casos, muchos de estos hombres fueron considerados herejes y sus doctrinas heréticas. Por ende, la iglesia no creía y entendía de que esas enseñanzas no debían ser esparcidas ni reconocidas como tal, ¿no es cierto? Y muchas de estas ideologías o de estas enseñanzas se mermaron, o sea, fueron extirpadas en aquel entonces para que no siguieran creciendo. Pero con el paso de los años eso no se siguió haciendo. Entonces es así como nacieron todas estas sectas y siguen creciendo. Que Dios nos ayude siempre entonces, hermanos, para estar en la verdad. Porque cuando tenemos la palabra de Dios, nos ayuda a poder comprender o poder ver cuando una doctrina no está correcta. Podemos entenderla a la luz de las Escrituras. Por ejemplo, si viene alguien acá y entra por esa puerta y nos dicen, ¿sabe qué? Ustedes están mal porque el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, sino que simplemente es la esencia de Dios. Y eso existe. Existen sectas que creen eso. Entonces, nosotros, si no tenemos el cimiento suficiente en la palabra de Dios, podemos ser atraídos por eso y caer en el error de no creer, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, como lo enseña como tal las Escrituras, que es el Espíritu Santo de Dios quien nos lleva incluso, como dice la Escritura, a tener nosotros la capacidad de ver nuestro propio pecado. Es aquel que nos lleva a Cristo, es el Consolador, como dice las Escrituras. Entonces, hermano, el hombre sin Cristo no puede entender las Escrituras. Miren lo que dice 1 Corintios 2.14. 1 Corintios 2.14. Primera Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
¿Es claro eso, hermano? Totalmente, ¿cierto? Es claro. No necesitamos otra interpretación. Es muy claro. Entonces, obviamente que una persona que va a leer la Biblia así, como leer una novela, ¿no es cierto?, de Coelho o cualquier escritor famoso de aquí de Latinoamérica, una novela la va a entender. Pero al leer las Escrituras, muchos de sus pasajes van a ser oscuros, porque para poder entenderlas se deben discernir, como dice este pasaje, espiritualmente. Y para poder discernir espiritualmente, debo yo previamente haber nacido de nuevo. Mi mente y mi corazón deben haber sido transformados por el Evangelio, para que su mensaje me sea claro a mi alma, ¿no es cierto? Y a mi entendimiento, que es mi corazón, pero también es mi entendimiento como lo que yo pienso. Entonces, es necesario entonces de que el lector de la Biblia sea una persona que sea espiritual como tal, para poder tener un claro entendimiento de ella misma. Eso es lo que nos dice por lo menos su palabra. Entonces, nuestro deber, hermano, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar al Señor. Orar al Señor para que podamos pedirle a Él que podamos comprender correctamente las Escrituras. Eso debemos hacer. Si la palabra de Dios no me es clara, tenemos un Padre eterno grandísimo que nos puede dar todo el entendimiento para comprender. Y orar al Señor y decir, Señor, quiero entender tu palabra, quiero comprenderla. Hay pasajes que estoy leyendo o lo estoy estudiando y me es difícil entenderlo, no lo comprendo, pero necesito que me asista y me ayudes para poder entenderlo. Y Dios nos dará el conocimiento necesario para entenderlo. Hoy en día también Dios ha puesto herramientas a su iglesia para poder comprenderlo a nuestra disposición, ¿no es cierto? También tenemos la ayuda y el necesario consejo, ¿no es cierto?, y el pastoreo. Cuando ustedes tienen duda también pueden recurrir a, en este caso, el pastor Gabriel, quien puede darnos luces muchas veces para entender algunos pasajes que nosotros no podemos comprender. Así que también debemos orar por eso, para que el Señor también dé claridad a aquellos que nos dirigen, nos presiden, ¿no es cierto?, como en este caso el pastor. La iglesia, entonces, mis hermanos, nosotros como iglesia debemos orar siempre para que la palabra sea clara para aquellos que están conociendo el Evangelio. Hay muchas personas que llegan a la iglesia y muchas veces vienen con ideas muy raras, ¿no es cierto? Incluso nosotros mismos podríamos haber tenido ideas un poco distorsionadas de lo que es la palabra de Dios, pero nuestra oración debe ser siempre para que por cada persona que llega, Dios le ilumine el entendimiento de la palabra de Dios, porque finalmente es ella lo que nos lleva al Señor. No es el hecho de que sea el edificio, sea la estructura la que nos haga entender la palabra de Dios, sino que es su Espíritu Santo y en la lectura de ella misma. Entonces, hermanos, cuando cada uno de nosotros vamos creciendo en la fe, muchos, como les dije en un principio, muchos de estos pasajes nos van a resultar difíciles, pero ahí debemos entonces orar, ¿no es cierto?, y estudiar la palabra de Dios para que ésta se vaya haciendo claramente entendible a nuestras almas. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos ayudará siempre a comprender sus Escrituras. Siempre, siempre. Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y esa es su promesa. Nos ha prometido estar con nosotros. Entonces, no debemos desalentarnos al pensar de que no, el estudio de la palabra es solo para personas que a lo mejor ya llevan harto tiempo estudiando o que tengan una capacidad mayor que la mía. Y no es así, hermano. No es así. Si en algún minuto usted se anima y quiere a lo mejor estudiar simplemente para conocer más al Señor en un seminario, ¿no es cierto?, para estudiar de manera, llamémoslo así, de manera más formal, exacto, esa es la palabra, perfectamente puede hacerlo y va a ser edificada su alma, su casa, su hogar, porque cuando tenemos mayor conocimiento de la palabra de Dios, hay más luz en nosotros al comprender su palabra. Y eso edifica también a la iglesia. Claramente, cuando un hombre se predispone al Señor para poder comprender más su palabra, créame, hermanos, que va a ser edificado usted, pero también la iglesia. La iglesia se edifica. Porque el conocimiento que usted va a adquirir, hermano, no simplemente va a quedar para usted, sino que cuando en algún minuto usted tenga que estar acá, esa claridad va a permitir que la iglesia también entienda más lo que usted ha aprendido. Entonces, que esa claridad de la Escritura no simplemente nos lleve
o este pasaje de la claridad de la Escritura nos lleva a nosotros a crecer en lo personal, sino que también nos ayuda o nos inste a poder también conocerla para que la iglesia crezca, ¿no es cierto? Y podamos ser también personas que edifiquen el cuerpo de Cristo. Amén. No sé si tienen preguntas, hermanos, sobre este pasaje o este punto de la Escritura, o algún comentario como tal. Pero sí, por lo menos el mensaje es para animarlos a que nos dediquemos al estudio de la palabra, porque no es para eruditos, ¿no es cierto? La erudición no nació sola. De hecho, los eruditos se hicieron. Algún minuto un erudito fue alguien que no tenía conocimiento, y la erudición o el conocimiento pleno de algo se logró en base a esfuerzo y estudio, ¿no es cierto? Es como decir, en algunos de nosotros puede ser algún profesional en algún área, y si llega una persona a trabajar en lo que usted hace, que sea, ¿no es cierto?, como le decimos, el nuevito en lo que está haciendo, en cualquier área, ¿no es cierto?, tiene conocimientos muy básicos, va a llegar con un poco de temor a hacer el trabajo porque no sabe mucho. Pero una persona que ya tiene una experiencia va a hacer cosas que dice, esta persona es capaz de lo que está haciendo porque ya tiene mucha experiencia, pero obviamente que el exponernos al trabajo, la experiencia, nos va a dar una mayor expertise. En cuanto a la palabra de Dios, hermanos, es lo mismo. Cuando nosotros nos exponemos a ella, no es que nos hagamos expertos, pero el conocimiento de ella nos hace poder entenderla, explicarla y exponerla de la mejor manera. Amén. Amén. Que el Señor les ayude y nos ayude a todos, hermanos, a disponer nuestros corazones siempre a ir a la palabra de Dios. Porque ya este punto nos deja claro de que esto no es solo de eruditos, sino que es claro para todos. Y hermanas, también las aliento. Si ustedes quieren aprender la palabra de Dios, no piensen de que el estudio de la palabra es solo para los varones. No, hermanas, ustedes tienen la capacidad también de comprender a profundidad muchas doctrinas y incluso de entenderlas a veces con una capacidad que no necesariamente va a ser inferior a la que pueda tener un varón. No necesariamente, hermanas. Así que también los insto, estudien la palabra de Dios y no la vean como algo que es simplemente o algo difícil de entender. Amén. Oremos al Señor. Buen Padre Dios, amado, sabio Dios, a quien hemos puesto nuestra fe y confianza, venimos a ti, Señor, para agradecerte por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es clara, como bien lo hemos aprendido en esta tarde-noche, Señor. Es clara. Señor, es un tesoro para nosotros, Señor. Y te pido, Señor, y te rogamos en esta hora que nos ayudes a atesorarla, a amarla, a no temerle a tu palabra, a no creer que es inaccesible para nosotros, sino que así como tu palabra nos ha enseñado en esta tarde, Señor, que tu mensaje es lo suficientemente claro para que todos nosotros podamos entenderlo. Dios mío, danos el entendimiento a cada uno de nosotros. Padre, si somos faltos de entendimiento, danos más entendimiento. Queremos conocerte a ti, Señor. Y ayúdanos también, Padre, para ser disciplinados en nuestra vida espiritual. Si muchas veces no me doy el tiempo para leer la palabra de Dios de manera rutinaria, todos los días en un horario o sistemáticamente, ayúdanos, Señor, para que podamos dedicar parte de nuestro tiempo a leer tu santa palabra. Así como nos damos el tiempo para sentarnos a la mesa a comer, ¿no es cierto? Y a beber, que es algo esencial para nuestro cuerpo, que también así, Señor, sea el alimento espiritual para nuestra alma. Que no pase el día sin que podamos, Dios mío, haber meditado en tus santas escrituras. Danos el entendimiento necesario, Señor, para conocerte a ti, Señor, que eres nuestro Dios. Padre, te ruego por la iglesia de Linares, bendícele, Señor, a mis hermanos, y te ruego de que esta palabra, Señor, Dios mío, dé fruto en sus corazones y en sus vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.